Viuda negra. Nombre común dado a algunas especies de arañas, cuyas hembras se caracterizan por devorar al macho después del apareamiento. Viuda negra. Coloquialmente se refiere a una mujer que ha estado casada varias veces y que ha enviudado de cada uno de sus maridos. Fue en la década de 1990 que los investigadores Eric Hickey y Michael Kelleher comenzaron a utilizar el término viuda negra para clasificar a las mujeres que cometían delitos contra sus parejas o personas a las que seducían con el fin de obtener beneficios económicos. Desde entonces se popularizó, convirtiéndose en una referencia para describir este tipo de conducta. Aunque el término aún no existía para esa época, uno de los primeros casos documentados ocurrió en Irlanda en el siglo XIV. Allí, una mujer llamada Alice Keitler fue acusada de asesinar a 4 de sus maridos con el objetivo de quedarse con sus bienes. Hoy conoceremos la historia de Chisako Kakehi, una viuda negra japonesa. Amigos, bienvenidos. Mi nombre es Irma. Agradezco su apoyo al suscribirse al canal y dejar sus comentarios y opiniones sobre esta interesante historia. Chisako Kakehi nació el 28 de noviembre de 1946 en Yahata, Japón. Aunque se hizo famosa en su país, públicamente se sabe poco sobre su vida personal. Trabajó en una imprenta y en 1969, a los 23 años, se casó con su primer marido, con quien fundó una fábrica textil en Osaka. El negocio fue creciendo, mientras su matrimonio seguía su curso. Tenía una vida cómoda. Nada indicaba que podía transformarse en una famosa viuda negra. Hasta que en 1994, después de 25 años juntos, su esposo falleció de una enfermedad. Según datos disponibles, sus malos manejos financieros llevaron a la empresa familiar a la quiebra. Y desde ese momento su situación financiera se derrumbó. Fue allí cuando su vida y su personalidad dieron un giro radical, embarcándose en un sinfín de delitos. La mujer se registró en una agencia de citas con la intención de buscar un perfil muy determinado de hombres, centrado en señores de más de 60 años que tuvieran una fortuna comprobada. Kakehi se vinculaba con ellos y cuando la relación se afianzaba, procuraba beneficiarse con una importante herencia o un abultado seguro de vida a su nombre. La mujer comenzó los asesinatos en 2007, cuando tenía 61 años. Su primera víctima fue Toshiaki Suihiro, de 78 años, con quien no queda claro si había comenzado una relación. La tarde del 18 de diciembre de ese año, Kakehi almorzó con Suihiro y sus hijos. Él tomaba suplementos para la salud, lo que aprovechó la mujer para darle una cápsula de cianuro como una de sus píldoras. Menos de 15 minutos después del almuerzo, el hombre colapsó. En el hospital los médicos informaron que estuvo a punto de morir por asfixia. Pero sobrevivió, siendo el único de los 4 víctimas que lo hizo, aunque quedó con una disfunción neurológica y discapacidad visual. La agonía del hombre se prolongó y al año murió, al parecer por un motivo que no estuvo relacionado con la intoxicación, según un respetado diario japonés. Según el fallo de la corte, este envenenamiento se debió a una deuda por 48 millones de yenes, unos $437,000, que Suihiro le había prestado a Kakehi. En 2011 sucedió el segundo caso. Esta mujer comenzó una relación con Masanori Honda, de 71 años. Él tenía buena salud, su diabetes había disminuido a un estado leve y frecuentaba clubes deportivos. Kakehi se mudó con Honda y todo marchaba muy bien. Al parecer, él quería casarse. Pero en enero 2012, 2 meses antes de su muerte, la mujer ya había comenzado a salir en secreto con otros hombres a través de una agencia de citas.
El 9 de marzo de 2012, después de un encuentro entre ambos, él perdió el conocimiento mientras conducía una motocicleta. Menos de 2 horas después fue confirmada su muerte en el hospital. En 2013, llegó el turno de Minoru Hioki, de 75 años. En julio, su vida estaba mejorando. Su cáncer había sido tratado casi por completo con radioterapia y estaba muy bien de salud. Y además, tenía un nuevo interés romántico, Chisako. La pareja era muy cercana, a menudo comían juntos y pasaban la noche en casa del otro. Pero el romance llegó a su fin el 20 de septiembre. Habían salido a cenar y terminando la comida, el hombre perdió el conocimiento. Llamaron a emergencias y cuando el equipo de la ambulancia le ofreció el procedimiento de reanimación, ella rechazó el permiso para reanimarlo. Murió en 2 horas. Las investigaciones determinaron que habían mezclado pastillas de veneno entre sus medicamentos. Al igual que Suihiro, el segundo marido de Kakehi, con frecuencia Hioki tomaba píldoras, lo que le facilitó a la mujer darle una de cianuro. Y también en 2013, a 2 meses de la muerte de Hioki, la cuarta y última víctima fue Isao Kakehi, de 75 años. Isao gozaba de buena salud. En noviembre conoció a Chisako Kakehi, ahora de 67 años, a través de una agencia de citas. En menos de 2 meses se casaron y comenzaron una vida juntos en la ciudad de Muko, de Kioto. Apenas un mes después de su boda, ella comenzó a salir con otro hombre en secreto, pero Isao Kakehi no se dio cuenta. El 28 de diciembre, a pocas semanas de su matrimonio, Isao sufrió un paro cardiopulmonar poco después de cenar con su esposa en su casa. Fue trasladado rápidamente al hospital, pero murió 1 hora después. Esta vez todas las alarmas se encendieron. Esta muerte despertó sospechas sobre lo acontecido a todos los amantes de Kakehi, desencadenando una investigación policial. En Japón no se acostumbra realizar autopsias, a menos que exista una sospecha de crimen. Quizás esta fue la razón por la que las muertes de sus exparejas pasaron desapercibidas en su momento. Pero en este caso fue justificada, y los resultados revelaron cantidades letales de iones de cianuro en su corazón, sangre y estómago, así como erosión en su estómago. Días después de la muerte de Isao, las autoridades encontraron píldoras y cápsulas vacías en el apartamento de Kakehi, lo que sugería que ella los había vaciado y los había vuelto a llenar con cianuro en polvo. En agosto de 2014, los investigadores descubrieron en el apartamento de Isao una bolsa de plástico enterrada en una maceta que contenía trazas de cianuro y se encontró el mismo tipo de bolsa de plástico con cremallera en el apartamento de Chisako. Ella había obtenido el cianuro de su trabajo en la imprenta. 2 meses después fue arrestada, y después de varios meses de interrogatorios, Kakehi finalmente confesó haber envenenado a Honda, Hioki y Suihiro con cápsulas de cianuro. También se la consideraba sospechosa de al menos otras 7 muertes, pero por falta de pruebas, los fiscales finalmente decidieron no acusarla. Algunas fuentes calculan que ella llegó a recaudar una cifra estimada en 800 millones de yenes, o 7.3 millones de dólares en total, de la herencia, objetos de valor y otros activos de sus parejas. En 2017 fue condenada a pena de muerte después de uno de los juicios más largos y que causó gran interés en Japón. En junio de 2021, el Tribunal Supremo de Japón rechazó su último recurso y su sentencia de muerte fue confirmada. Uno de los jueces explicó la decisión basándose en que los crímenes fueron cometidos con una intención homicida premeditada y grave. Kakehi estaba encarcelada en Osaka. En la mañana del 26 de diciembre de 2024, fue encontrada inconsciente por el personal penitenciario y fue trasladada al hospital donde falleció ese mismo día. Tenía 78 años. Los 4 hombres vivían en diferentes ciudades, tenían diferentes trabajos y no había ninguna conexión entre ellos.
pero tenían algo en común. Todos tenían ahorros y activos considerables. Esto, combinado con su edad avanzada y su condición de solteros, los convirtió en objetivos perfectos. Si les ha interesado este tema, no olviden dejar su comentario y apoyar como un like. Y no se pierdan el próximo video con otro tema que les gustará saber.